Hola, soy Javier Lozano. Bienvenidos al curso de Power Apps, creación y gestión de apps. Este curso va dirigido a aquellas personas que están realizando con nosotros formación en el mundo de Power Apps y el objetivo principal es que se aprendan a crear aplicaciones personalizadas que se ejecutan en dispositivos con Dynamics 365 dentro de la plataforma de Power Platform. La idea es que aprendas a crear aplicaciones personalizadas sin escribir código y que crees valor rápidamente con este tipo de aplicaciones. Mi presentación como formador de Microsoft pues tiene que ver con mi transcript, que si alguien está interesado en visualizarlo podríais verlo dentro del la propia aplicación. Y nosotros lo que vamos a ver hoy va a ser la primera parte de las aplicaciones relativas al tipo de entorno que podemos trabajar con apps. La plataforma el Power Platform pues tiene uno de los elementos importantes, el desarrollo de apps que nos permiten ejecutar aplicaciones de una manera sencilla, bien en modo lienzo. También podemos crearla dentro del modelo de datos y también podemos sobre estos elementos crear un conjunto de flujos que permitan automatizar los procesos. En ese sentido, la plataforma de aplicaciones empresariales que tiene que ver con Power Apps pues se desarrolla dentro del el entorno digital, que este bucle nos permite la transformación digital aumentando el compromiso de los clientes, optimizando las operaciones de los mismos, capacitando y mejorando la capacidad de los empleados y por tanto a través de la gestión de datos y la inteligencia de los negocios transformar los productos, ¿no? A partir de los datos que nos permiten realizar un análisis una vez que hemos capturado esos datos y nos permiten tomar decisiones para establecer determinadas acciones que mejoren los resultados de nuestros servicios y productos. Y para ello pues es necesario captar la señal de los clientes con datos operacionales y trabajando dentro del análisis de productos y utilizando una serie de operaciones más eficientes a través de Power Apps o a través de otras aplicaciones específicas. De esa manera, con la idea de las señales que nos muestran los clientes, los empleados, los datos operacionales y las medidas de producto, vamos a poder mejorar, por una parte, el tipo de producto y servicio, incrementar y mejorar las operaciones, aumentando su eficacia, y además podamos a poder mejorar y profundizar con la relación con nuestros clientes a través de una acción en la que los empleados de una organización aumentan su efectividad. Por ejemplo, en el caso de Power Apps, nosotros tenemos un ejemplo de una aplicación que tiene un sistema de acceso móvil y que un empleado va a poder solicitar un determinado repuesto de ordenador de mano, que ese ordenador portátil lo va a solicitar a través de una app. Antes va a haber una propuesta por parte de la empresa de los distintos ordenadores que pueden utilizar, se realiza una comparativa de los mismos y se da valor en base a esa comparativa. Por tanto, este tipo de acciones nos generan también un conjunto de desafíos, porque para crear una aplicación empresarial pues tenemos varios elementos importantes, como por ejemplo restricciones en los presupuestos. Como vemos aquí en este caso, tenemos un problema desde el punto de vista de restricciones que nos va a crear una serie
de problemas a la hora de trabajar con las aplicaciones. Cuando tenemos restricciones en los presupuestos, nosotros lo que necesitamos es ver cómo podemos crear aplicaciones que nos permitan mejorar el producto, es decir, que nos permitan establecer una aplicación de calidad, pero que no sea excesivamente cara, porque si no, no tenemos medios para poderlo realizar. Anteriormente, para crear cualquier tipo de aplicación, siempre eran necesarios un importante número de recursos. Actualmente ese tipo de elementos pues se pueden crear de una forma mucho más sencilla y más rápida con las nuevas tecnologías como Power Apps. Otro aspecto importante es el tiempo. Podemos tener recursos, podemos tener medios financieros suficientes, pero no tenemos tiempo. Incluso teniendo recursos, teniendo buenos fondos, no tenemos recursos técnicos disponibles porque el personal técnico está ocupado con otros proyectos o también porque nos encontramos con unas limitaciones importantes. Entonces, para ello es necesario siempre contar con aplicaciones sencillas y rápidas que nos permitan también adecuarnos a las expectativas del negocio. Las expectativas del negocio que no están aquí. Y si nosotros no tenemos una clara idea de qué es lo que vamos a conseguir con la aplicación, cuando vayamos a entregar ese tipo de solución nos vamos a encontrar con que va a haber una falta de satisfacción por parte del cliente, ya sea interno o externo, y también nos van a crear una serie de inconvenientes a la hora de poder establecer pues la operativa o los elementos que nos van a permitir trabajar con las expectativas del negocio. Esas expectativas se van a adecuar y uno de los elementos que, por ejemplo, estas aplicaciones tienen más éxito es en la reducción de papel, evitar el movimiento de una oficina sin papeles, conceptos de oficina sin papeles. Otro de los desafíos que tenemos en la gestión de procesos es el uso de aplicaciones y tecnologías que sean capaces de integrar procesos complejos, los procesos complejos donde intervengan otras aplicaciones, otros procesos, otros usuarios. Para ello tenemos dentro de Power Apps una herramienta que nos permite estas soluciones, como por ejemplo el Flow. Con Flow nosotros y Power Apps podemos integrar diferentes personas, diferentes usuarios y diferentes soluciones. Soluciones, por ejemplo, como puede ser soluciones de venta con Dynamics 365 Customer Engagement, o soluciones financieras con Dynamics 365 Business Central, o soluciones de mensajería y comunicación con Outlook. Gracias a esta integración y gracias a los elementos que nos permiten trabajar con Power Apps y con Flow, vamos a ser capaces de mejorar y diseñar aplicaciones que resuelvan con procesos complejos. Por ejemplo, una notificación de un pedido que se aparece a través de Business Central. Nosotros con Business Central vamos a solicitar desde Business Central a alguien de compras realiza esa notificación, o incluso desde Outlook, que está integrado con Business Central, nosotros lo que vamos a hacer es que desde Outlook un vendedor va a poder hacer una venta sujeta a la realización de un pedido. Ese pedido de producto que tiene que llegar al almacén todavía no está en almacén, y nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de la aplicación con el flujo, es integrar Outlook con Business Central. Luego Business Central lo tenemos con Flow para pedir una notificación, que de nuevo llega a Outlook y le pide la notificación al jefe para que haga el pedido, y automáticamente luego llega la aprobación del pedido y la factura para el propio cliente. Este proceso complejo, que antes era prácticamente imposible de realizarse a través de este tipo de soluciones, con Power Apps, con Business Central y con aplicaciones de integración, somos capaces de gestionar. Otro elemento importante con Business Central y Power Apps, o no solamente Business Central, sino cualquier otro tipo de aplicación que trabaje, es la relación entre negocio e IT. Es muy sencillo conseguir mejorar claramente la relación entre negocio e IT, es decir, no es una solución para resolver un problema que tenga IT, sino son soluciones para resolver problemas de negocio, como el que hemos comentado. Tengo un equipo de personas que quieren obtener nuevos ordenadores que son de mi organización, tengo que pedir las notificaciones y resulta que lo que quiero es que
mi equipo de usuarios no estén dedicando horas o días a ver cuál es el ordenador que mejor le va, que comenten entre ellos, que se intercambien y que al final elijan uno que no sea el mejor. A través de la aplicación que vamos a hacer con Power Apps vamos a ser capaces de realizar esa acción. Otro aspecto que nos va a permitir solucionar la problemática con Power Apps es mantenimiento y los elementos que tenemos originales, es decir, todos los sistemas históricos o tradicionales de gestión de la tecnología de la información que nos impiden, pues, cómo vamos a ser capaces de resolver este tipo de solución. Nosotros vamos a hacer una aplicación en una organización que tiene elementos tradicionales on-premise y tienen una tecnología en la cual va a haber una serie de limitaciones o de restricciones que en el caso de con Power Apps, al trabajar con el entorno, con el directorio activo, trabaja con Azure, trabaja sobre el entorno de usuarios y el sistema de seguridad, pues a través de la nube evitamos tener que pasar por sistemas eh, históricos de aplicaciones antiguas o servidores con una tecnología que nos impide generar aplicaciones de una manera sencilla. Para eso lo que tenemos que hacer es superarlo pues a través de soluciones en la nube y con aplicaciones de Power Apps como por ejemplo Flow y el modelo común de datos. Importante, si yo hago un pedido y lo hago un pedido en una aplicación que no está en la nube, que no es accesible a todos los usuarios, podemos tener una aplicación que esté en la parte oscura de la organización. Es decir, todas esas aplicaciones que no están controladas por el propio sistema, por la propia entidad. Por ejemplo, cuando un comercial tiene un Excel y mete sus datos de clientes en ese Excel. Eso es Shadow IT, es decir, es una aplicación que es Excel en la que hay una serie de datos que son importantes para la organización, pero que nadie comparte, que nadie dispone y si esa persona pues no está o se va de vacaciones o se va de la empresa, esa información desaparece. Entonces ese sería otro elemento importante. A través de Power Apps, nosotros a través de la nube, cualquier tipo de acción, se está en el modelo común de datos y vamos a poder hacer esa información a través de los sistemas de acceso a información tradicionales con SQL Server, Reporting Services, con Power BI o con otros elementos de gestión. ¿Qué nos va a hacer falta además de esos desafíos? Pues muchas veces nos encontramos que hay desafíos negativos porque resulta que encontramos una aplicación pero que funciona muy bien cuando hemos hecho la primera puesta en funcionamiento. ¿Qué empresa o quién no tiene experiencias que funciona muy bien en una primera fase, pero luego cuando vamos a crear una ampliación, es decir, escalabilidad. Nosotros tenemos que ser capaces de generar escalabilidad con la tecnología existente, con la tecnología que implantamos. Si no es escalable, no vamos a poder estudiar con Power Apps. Por eso es muy importante que seamos capaces de generar aplicaciones que sean compatibles con la tecnología actual y que el modelo de datos actual, que podamos trabajar con SAP, que podamos trabajar con modelos de datos de terceros, de IBM, etcétera, y que seamos capaces de activar esos procesos sin necesidad de tener que crear nuevas aplicaciones o cambiar la tecnología existente. Todo ello obviamente es necesario que sea compatible con temas de seguridad y con temas de compliance o temas de cumplimiento de normativas, modelo de datos, el RGPD, el Registro General de Protección de Datos o la propia normativa de la organización. Por tanto, para ello es necesario trabajar con un entorno que sea integral, que sea seguro, que sea capaz de trabajar con tecnologías actuales, que no sea una tecnología que esté escondida, que podamos trabajar para una solución de negocio, para mejorar las soluciones de negocio, que sea relativamente económica, que sea sencilla, rápida, que cumpla con las expectativas de negocio, que elimine los papeles y que sea capaz de trabajar en procesos complejos, que sería la plataforma Power Platform de Microsoft. Esta plataforma de Power Platform está diseñada precisamente para construir aplicaciones móviles rápidas, sin límites,
con la capacidad de gestionar análisis desde los datos, independientemente de donde se encuentre, y con una tecnología capaz de crear seguridad y gobierno. Para ello aparece precisamente la plataforma con Power Apps, Power BI y Microsoft Flow como principales elementos, entre los que se encuentra también para obtener información aplicaciones propias de la organización, Office 365, Dynamics 365, que hacen un entorno integral que se basa en conectores de datos y de el modelo común de datos, que veremos posteriormente, sobre Azure, nos va a permitir gestionar toda esta información. Entonces, si nosotros queremos trabajar con Power Apps y soluciones de consumo para web y para entornos móviles, pues nosotros utilizamos, tiene que ser necesario que sea aplicable a la organización, que tenga una conectividad no solamente en la nube, sino también para aplicaciones on-premise y que tenga capacidad de poder avanzar sobre desarrolladores. Y no solamente vamos a crear el concepto de que dice Satya Nadella de el desarrollador ciudadano o el ciudadano desarrollador, es decir, aquel que no tiene habilidad, no tiene conocimientos específicos de desarrollo de programación, pero que sea capaz de solucionar aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, con Power Apps, en el modo lienzo, nosotros podemos crear una app y no es necesario que seamos programadores, ¿verdad? Luego eso lo podemos reutilizar y podemos ir actuando y ampliándolo hasta que llegan los propios programadores que puedan incrustar, que puedan trabajar sobre esta app en cualquier entorno, cualquier aplicación. Además de que podamos tener Power Apps, y como en el curso precisamente tenemos automatización e integración de procesos con Microsoft Flow, que automatizan los modelos de procesos y aplicaciones de servicios, desde automatizaciones simples a avanzadas con diferentes modelos de bucles y distintas ramificaciones, pudiendo establecer disparadores, aplicaciones adicionales con aprobaciones y gestionar distintos elementos donde se trabaja. Flow es una aplicación, una solución que integra distintas soluciones y que nos va a permitir activar varias de nuestro negocio. Vamos a poner todos los datos, ponemos todos los datos a trabajar con el modelo común de datos, de manera que vamos a poder crear una entidad que esos datos, los campos que están en esa entidad, los registros que tiene esa entidad, van a ser fácilmente configurables, van a ser fácilmente programables y vamos a poder utilizarla y las podemos comunicar directamente. Por tanto, la idea es obtener una mejora de la efectividad y también de la capacidad de análisis independientemente del tipo de aplicación, acceder a los datos de manera, por ejemplo, que los datos que generamos con Power App puedan ser visualizables o sean analizables a través de Power BI, a través de los conectores, a través de paneles, a través de los entornos de análisis que nos va a facilitar Power BI, como vemos en este ejemplo. Y este tipo de apps van a poder ser reutilizadas con la integración con Power BI. Además de eso, no solamente se trata de crear una aplicación estándar que podamos hacerlo con el modo lienzo, sino también que sea que pueda sofisticarse dependiendo del propio entorno, trabajando sobre más de 200 fuentes de datos, que podamos personalizar las soluciones externas, también incrustar esos formularios y paneles en esas soluciones externas, que podamos también gestionar de manera personalizada esas apps basadas en roles o en determinados tipos de tareas, y que sean soluciones inmersivas para que puedan desarrollarse y que puedan gestionar ese control en toda la propia organización, de manera que todas las entidades están integradas a través del directorio activo de Azure, pudiendo garantizar una seguridad de alto nivel y centralizando la administración de los usuarios para poder tener el registro de utilidad de aplicaciones, prevención de pérdida de datos, gestión de datos y seguridad.
esta ventaja también se aplica al resto de las soluciones que tiene Microsoft en la nube a través del Office 365 Admin Center, donde están todas las aplicaciones. La bondad de Flow, por ejemplo, pues es su entorno, su estructura, la estructura que tiene a través de un conjunto de conectores. Vemos aquí que allí cada icono es una aplicación diferente. Está Box, está Wunderlist, está Outlook, están no solamente aplicaciones del propio Microsoft, hay muchas otras aplicaciones, Salesforce, aplicaciones de Oracle, aplicaciones de grandes desarrolladores, Facebook, de redes sociales. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que toda esa información va a fluir de manera rápida, de manera homogénea y de una manera escalable. Y nos va a permitir también a través de pasarelas o lo que aquí se denomina data gateways. Yo estoy diciendo, lo estoy teniendo aquí en inglés todo este contenido y lo estoy comentando para aquellos, como es el caso de algunos de nuestros alumnos que indican que al estar en inglés pues no comprenden todos los conceptos. Entonces, la idea de comprensión es explicamos cada concepto en castellano para que la persona pues luego pueda también entender la parte de cada parte relativa a la aplicación. En ese entorno nos encontramos también con que vamos a trabajar con elementos importantes como sistemas, aquí tenemos las pasarelas, el Data Gateway, elementos locales on-premise y luego conectores personalizados para que podamos aumentar y podamos escalar leverage, ¿de acuerdo? Al final nosotros también lo que queremos es que aumente la capacidad profesional del desarrollador. Entonces el desarrollador va a decir, bueno, yo quiero desarrollar algo, voy a hacer algo rápido y sencillo con Power Apps en modo lienzo, Power Apps vamos a hacerlo también en el modo de datos con entidades y luego ya vamos a ir metiendo recursos en el entorno a través de este sistema que vemos aquí, que es muy común a las aplicaciones de Dynamics 365, cómo introducir códigos, ¿de acuerdo? Pudiendo establecer controles comunes, conectores personalizados y también se puede establecer a través de otro tipo de elementos, desde código personalizado, servicios cognitivos para inteligencia artificial, APIs para el buscador Bing, utilizando elementos de Azure Machine Learning u otros servicios que sean necesarios para la organización. Al final esto genera un gran momento para los clientes. Aquí tenemos una serie de datos de la parte financiera donde el ROI, o sea, la rentabilidad del uso de Power Apps de estas tres aplicaciones, una vez que han pasado 3 años, pues es del 362% de lo invertido. Es decir, al final, y aquí pues hay ejemplos de distintas entidades o empresas grandes que lo están utilizando, ¿no? En ese sentido, no solamente están Power Apps, la ventaja que tiene, como vemos aquí en las distintas empresas, que se puede aplicar para tareas, compañías de tecnología, como puede ser HP, o también se puede hacer para tareas para compañías de venta de producto tipo Coca-Cola. Es totalmente flexible, o el mundo de la automatización, el mundo de los vehículos. Es decir, al final tiene una gran capacidad de personalización. En ese sentido, una de las ventajas que tiene es que en muy poco tiempo se puede hacer una prueba de concepto, el cliente esa prueba de concepto y visualiza las acciones. Muy importante es la integración de los elementos. Aquí hemos hablado en esta presentación de Power Apps como aplicación, Power BI y Microsoft Flow. Realmente vemos que las cifras de rentabilidad pues son importantes. Estos estudios los realiza la consultora reputada experta Forrester como una entidad que es especialista en este tipo de estudios, pero que también están avaladas por otras compañías consultoras independientes como puede ser IDC u otras organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con PowerApps.com? Hemos visto que es una aplicación. Bueno, inicialmente es sencillo, ¿no? Se puede comenzar con la aplicación Canvas. ¿Qué es la aplicación Canvas? Pues la aplicación Canvas lo que hace al final es yo entro en un entorno de modo aplicación de solución tipo Excel, tipo Word, donde hay un conjunto de elementos, un conjunto de opciones y vamos trabajando con esas opciones. Una vez que ya uno se ha acostumbrado a esas opciones,
pues podemos decir que es un nivel de usuario del Power Apps para crear una acción. Pero la ventaja que tiene este tipo de soluciones o de opciones dentro del menú es que se va a conectar con datos a través de las galerías. Vamos a poder conectarnos con cualquier tipo de dato, con esos conectores que habíamos hablado antes. Vamos a poder crear formularios, vamos a poder crear botones, vamos a poder crear interacciones. Vamos a crear también la ventaja de que esto lo vamos a crear para cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Dispositivos que van a ser un modo teléfono, como puede ser este de aquí, o puede ser también tableta, o puede ser el elemento de una pantalla en cualquier dispositivo, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues un ejemplo de cómo se va viendo los modelos. Inicialmente tenemos dos partes, ¿no? Una que es el modo lienzo, que es el canvas, lienzo, el modo lienzo, que sería una experiencia de lo que haces, lo ves. Aquí pues vemos un ejemplo de un diseño para un determinado motor de rendimiento. Y también luego tenemos la aplicación orientada a un modelo de datos que ya se estructura sobre el modelo común de datos, el servicio común de datos, que nos va a permitir compartir las aplicaciones de forma directa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de True WYSIWYG, pues lo que haces es que tienes, aquí vemos ya el entorno, aquí vemos el Power Apps, vemos lo que sería en esta pantalla, vemos que tenemos por una parte lo que es la parte de pantalla, la parte izquierda del menú de las pantallas, donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, formularios, vamos a crear unas pantallas, la pantalla 1 vamos a tener un formulario con unas tarjetas de datos, por ejemplo, en este caso. Luego también vamos a ver, aquí vemos, por ejemplo, en la pantalla 2, etiquetas, vemos también imágenes, y aquí vemos cómo vamos, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a visualizar lo que vamos a encontrar del usuario en este entorno, que sería el panel de aplicaciones. Y en esta parte vemos que está la columna de datos y luego la columna de propiedades y de reglas y elementos avanzados, desde funciones que podemos incluir en esta parte, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de menú tenemos pues la gestión de archivos, opciones de inserción, insertar una nueva pantalla, insertar etiquetas, botones, texto, controles, galería, que esto es importante para poder meternos datos, tablas de datos, formularios, y luego ya podemos otra serie de elementos de tipo media, información que tenga que ver con el mundo de las redes sociales. Esto con la potencia a la hora de conectarnos que tenemos con la conectividad cloud on-premise, que nos va a permitir conectarnos con todas estas aplicaciones, como hemos comentado previamente, en una plataforma cruzada que vamos a visualizarlo con cualquier dispositivo. Y ya vamos a poder compartir, como comentan aquí. Aquí podemos ver cómo compartir aplicaciones. Vamos a compartir aplicaciones. Vamos a gestionar dependiendo del entorno y compartir aplicaciones como si fuera un documento, como si estuviéramos compartiendo un Word, ¿no? Un elemento de texto. Por tanto, esto vamos a poder publicar y visualizar en ese tipo de entornos, que nos va a permitir, al estar integrado con el directorio activo, gestionar todas estas tareas directamente. Entonces aquí esto nos va a crear una acción con una serie de elementos. Aquí tenemos ejemplos como por ejemplo National Trust, que se puede ver en internet, que al final lo que hacen es, en este caso es homogeneizar los procesos de los cuidadores de jardines de las propiedades públicas del gobierno británico, que antes de Power Apps pues ellos utilizaban una web donde iban haciendo fotos los que iban a hacer las peticiones, metían comentarios, cada uno daba una información diferente y deshomogenizada. Después de esto, lo que se consiguió fue que el proceso fuera homogéneo, que la información fuera consistente, que los datos fueran específicos, que cada uno fuera incluyendo toda la información relativa
a la propia propiedad, metiendo imágenes y fotografías específicas de cada elemento, haciendo o evaluaciones, y que todos los cuidadores, que eran varios cientos de cuidadores, fueran capaces de gestionar esas auditorías, esos controles de una manera homogénea, consistente para la organización. Y esto tiene aquí una visualización, ¿no?, de las visualizaciones, todas las visualizaciones y las acciones que ha hecho el CPI, ¿no?, que sería el analizador. Aquí están los detalles de la reunión que se envió con el Estado, porque al final aquí lo que estamos haciendo es trabajar con entidades. Para aquellos que estéis familiarizados con los desarrollos de aplicaciones en Dynamics 365, donde hay estados de cada entidad, pues hay estados en draft, a modo borrador, estados enviados, como en este caso submitted, otro tipo de estados dependiendo del tipo de entidad que nosotros vamos a crear, ¿no? Pues puede ser un caso, pues el caso, la entidad caso, puede estar pendiente de resolución, o la oportunidad, pues tiene una serie de fases o de estados de la propia entidad. Al final ese sería un poco el modelo. Aquí vemos la información de los campos que interesan y también el tipo de puntuación. Hay una serie de opciones. Nosotros podemos puntuar determinadas variables, como veamos en uno de los ejemplos que veremos en la próxima sesión, cómo se puede hacer un modo canvas para el modo lienzo, donde vamos a poder introducir una serie de variables y de fórmulas que nos van a poder permitir, dependiendo de los valores, pues evaluar el nivel de capacidad, el nivel de propuesta de las distintas, por ejemplo, en este caso, de los distintos ordenadores, ¿no? En el caso que estamos viendo, vemos que esta entidad ha integrado también esta información en Power BI para poder obtener todos los datos que se generan a través del registro de Power Apps, poderlos visualizar directamente, ¿no? Otro caso que tenemos aquí interesante es el de Metrobank. Metrobank es un banco que inicialmente se ha lanzado hace 9 años con el objetivo de informar directamente a los usuarios de manera rápida y sencilla, donde está abierto prácticamente todos los días del año, con unos horarios muy amplios, y que la idea es que sean capaces de darle una información totalmente contextualizada al propio usuario. La manera de que llega el usuario, pues integra sus datos una vez que accede a las oficinas, y el propio hay una cola de personas donde van recibiendo la información, y van viendo también quién está disponible. Si está disponible una persona, directamente pues lo van a atender, y van a hacer el match, ¿no? Van a hacer el match para que se puedan visualizar. La ventaja que tiene es que en el momento que el consultor que va a recibir al cliente se va a trabajar sobre él, pues se encuentra con que va a poder ofrecerle la información detallada de conocer la situación actual del cliente, los datos que tiene, el producto que le pueda interesar, e informarle y enviarle automáticamente en el momento de la reunión la propuesta que ha solicitado. No tiene que esperar, no tiene que estar preguntando al cliente qué datos o qué información necesita, y por tanto tampoco tiene, con el sistema automatizado de flujo, en el momento que antes de que termine la reunión ya recibe su propuesta para poder acceder. Entonces, conceptos principales es a través de lo que tenemos que ver aquí es elementos de acción, ¿no? Entonces aquí tenemos pues uno de ellos, que sería el que tiene que ver con la web. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, pues ver una aplicación que ya estuviera hecha? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos que tener, claro, tenemos que tener licencias, ¿no? Antes de terminar la sesión, me gustaría pues ver algún ejemplo, un ejemplo genérico de cómo funciona la estructura y también en dónde se encuentra. Entonces, para ello, inicialmente tenemos distintas opciones. Tenemos desde el poder acceder a través de la web, donde nos va a dar información que sería la parte de webpowerapps.com, y también tendríamos la otra opción para crear las Power Apps, para crear las aplicaciones, que puede ser en Canva, sería en modo lienzo, y empezaríamos con datos y con las operaciones que corresponde.
El Power Apps Studio, como hemos visto aquí, pues tiene estos elementos que tiene una barra de navegación, un panel intermedio, un panel a la derecha, donde aparece una lista desplegable de propiedades, una barra de fórmulas, una parte superior, una cinta, ¿verdad? La parte 6 sería la parte de la cinta, vemos aquí, donde aparece esta cinta, donde estarían los datos de la propia cinta, y navegación en base a modo. En la parte inferior vemos el Breadcrumb Navigation, que sería un poco la navegación que se genera donde vamos, para que nos digan dónde lo vamos a encontrar en el paso a paso. Y una cosa interesante es el F5. El F5 nos va a permitir trabajar para poder ver, para ver lo que estamos haciendo. No tenemos que volver a ejecutar, no tenemos que salir, no tenemos que hacer. Preview button F5, importante. A partir de aquí también tenemos los distintos información. Aquí tenemos información en la Microsoft Power Apps Android, cómo se puede desarrollar y cómo se puede gestionar. Y por supuesto, dentro de las aplicaciones, al final son aplicaciones que van a estar integradas como si fuera una aplicación más de Microsoft. Nosotros tenemos una aplicación que puede ser la que corresponda a la que nosotros nos encontramos. Podemos hacer una app y tenerla disponible en nuestro sistema. Podemos aplicar para que toda la empresa, toda la organización pueda ver esa app. Podemos también integrarla para no solamente poder acceder desde Power Apps, sino desde el propio Dynamics, ¿no? Nosotros podríamos acceder a este entorno trabajando con el propio Dynamics, ¿verdad? Esto también aparece un centro de administración. Como todas las aplicaciones que tiene Microsoft, nos permite, dentro del admin, nos va a permitir, por una parte, gestionar, saber en qué entorno nos encontramos, y el entorno es el entorno que nosotros tenemos dentro de las apps, que sea la Power Platform. Tiene un entorno que puede ser un entorno de prueba, puede ser un entorno de producción, puede ser un entorno de desarrollo, puede ser otro tipo de entornos que van gestionándose dependiendo de los objetivos y el uso de la aplicación. Pues un entorno de copia, por ejemplo, si tenemos un entorno de prueba, no, tenemos un entorno de producción, tenemos un error y queremos saber qué pasa con ese entorno de producción. Entonces lo que hacemos es copiar ese entorno y trabajamos sobre el entorno de copia. Para luego, una vez que hemos resuelto el problema, nos vamos a la creación. Entonces, este tiene que ver también con Dynamics 365. Es decir, aquellas personas que quieran conocer en profundidad todo el entorno, no solamente tienen que conocer Power Apps, sino también tienen que conocer Dynamics 365. Y eso va a permitir. Entonces, aquí vemos el centro de administración de Dynamics 365, donde hay una serie de entornos, una serie de aplicaciones. En ese modelo pues aparecen una serie de entidades. El entorno en la parte superior derecha, vemos aquí. Y aquí vemos pues distintas soluciones que están ya operativas dentro de la propia aplicación. Si nosotros nos fuéramos a la propia aplicación, vemos el modo clásico, aquellos que están acostumbrados a trabajar en el entorno anterior, en el modo clásico, vamos a poder cambiar, y aquí sería el Power Apps Studio, que sería donde vamos nosotros a diseñar el entorno, ¿no? Entonces, esta estructura, que es la que nosotros vamos a movernos, vamos a poder trabajar, pues tiene una serie de elementos que ya hemos visto anteriormente. ¿Por qué se llama lienzo? Porque lo que tenemos aquí sería pues esta parte en donde vamos a ver en la parte del panel central pues todos los datos e información correspondiente. Vemos aquí la estructura, los elementos de galería y los elementos de la propia aplicación. Esto lo vamos a ir viendo con detalle cuando creemos una propia aplicación. ¿De acuerdo? En ese sentido, nos iríamos ahora, por ejemplo, pues antes de finalizar la sesión, pues, me gustaría mostrar una aplicación que nos permita trabajar sobre este entorno, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos por ejemplo, nos vamos a una aplicación. Aquí podríamos acceder a Dynamics 365 a través de portal.office.com. Aquí ya vemos que accedemos. Yo ya me he autenticado, soy Javier Lozano. En la parte superior derecha veo que estoy autenticado. Entonces, bueno, si nosotros no tenemos Power Apps, ¿qué va a pasar? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir al trial, buscar una versión gratuita para poder trabajar sobre Power Apps.
Si no, si nosotros tenemos ya la versión en las empresas, los que estáis dando los cursos por empresas, ya tenéis la propia licencia. Entonces, inicialmente, pues la veis aquí activa, ¿no? Vemos aquí activa de Power Apps. A Power Apps podemos entrar a través de la opción de Power Apps, como hemos entrado actualmente. Vemos aquí crear, hemos visto la otra opción, es crear powerapps.com, vemos aquí makepowerapps.com, ¿verdad? Y vemos aquí distintos tipos de aplicaciones recientes que hemos creado. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de una aplicación reciente, que es la que entramos en esa aplicación reciente y lo que vamos a ver es la estructura de la propia aplicación. ¿Cómo funciona esta aplicación? ¿Cómo es esta aplicación? Pues lo que hacemos con Power Apps, por ejemplo, es una aplicación para solicitar dispositivos. Aquí es una aplicación en la que vemos aquí cómo en la propia aplicación reconoce mi usuario. Y aquí lo que estamos viendo es que ¿cuál es qué proceso es el que surge de esta necesidad? Pues el proceso que surge de esta, de esta necesidad es que hay un conjunto de trabajadores que necesitan actualizar sus dispositivos cada 3 años y en lugar de estar mirando distintos sitios y tener tal, lo que hace la organización, una gran organización, es llegar a acuerdos con los principales fabricantes que le ofrezcan los precios y los productos más económicos y más competitivos. Y lo que hace la aplicación es decir, yo te hago a ti una aplicación para que facilitarte el proceso de compra. Y luego tú, por ejemplo, pues si ya tienes un presupuesto, por ejemplo, de 900 más de hasta 900 euros, pues vas a poder elegir aquellos que sean menos de 900 euros. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos aquí pulsar de la marca Dell aquellos ordenadores que no llegan a 900 euros, pero solamente vemos uno que nos puede interesar. Vemos en Asus si hay otro, por ejemplo, este de aquí. Y vemos también los de Acer y vemos este de aquí. Vemos que ya tenemos 3 seleccionados, pero podríamos cambiar. Aquí lo que estamos haciendo es acceder a un conjunto de datos, ¿verdad? Con una serie de informaciones que, que nos va a permitir trabajar sobre el propio elemento. Vemos aquí que hemos seleccionado los 4 y vemos los datos principales: la memoria, el tamaño, el precio, y vemos que aquí el sistema automáticamente da un peso. Vemos que tiene 3 que son los mismos datos, ¿verdad? Vemos que aquí pone Dell, vemos que ha elegido por peso, hay unos que serían muy parecidos y vemos aquí que inicialmente nosotros podíamos seleccionar, aquí vemos la petición, ¿no? Nos sale en la selección y nos dice, bueno, pues usted puede elegir este de aquí, que sería como el más económico. Una vez que hemos realizado la selección, ¿verdad? Si no cambiaría, vemos que los datos van cambiando. Nosotros vamos a enviar esta solicitud. Lo vamos a enviar al aprobador. El aprobador, que lo que haría sería recibir una solicitud de respuesta. Vemos que ha sido enviada correctamente, vemos que el proceso activa correctamente y recibiría una respuesta a través del sistema. Esto lo que permitiría sería que el propio entorno sería capaz de comprender el sistema. Vamos a aceptar. Pero bueno, yo como usuario he solicitado un pedido, pero como si fuera en este caso, soy también aprobador, pues entonces debería de haber recibido un mensaje en mi correo electrónico en el que apareciera precisamente esa solicitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al correo mío personal de mi actividad, donde se supone que el propio experto ha recibido, el responsable de la navegación ha recibido este mensaje,
Y vemos aquí específicamente como efectivamente ha llegado a través de Microsoft Flow. Ahora ya no estamos hablando de Power Apps, está integrado con Flow. Y vemos que tenemos aquí una solicitud. La solicitud ha sido un usuario que en este caso coincide con mi nombre también, porque era estoy haciendo el ejemplo como si yo fuera el que pido el ordenador y recibo, y vemos aquí cómo nos aparece la petición. Y yo podría, ya estoy trabajando como si fuera aprobador, entonces yo podría, sí, me parece muy buena opción. Yo soy y recibo, lo voy a probar y la voy a enviar. Podría rechazarla y la enviaría. En este caso la apruebo y la hemos hecho. Vemos que eso está trabajado. Ahora mismo este procedimiento llegaría a la central del sistema y llegaría la aprobación, que ya ha llegado al propio Flow, donde recibiría la aprobación del sistema dentro del propio entorno de la aplicación. En resumidas cuentas, lo que con Power Apps hemos hecho ha sido una aplicación que nos permite integrar todo este proceso, que nos permite atacar a una base de datos, como por ejemplo es el conjunto de proveedores de ordenadores, a otra base de datos donde aparece el detalle de cada PC, de cada proveedor. También estamos integrados con nuestra organización, porque vamos a ser capaces de poder enviar a quien nos solicita estos datos. Y también vamos a irnos al propio entorno de la aplicación. Entonces, si nosotros vamos a visualizar como resumen de esta sesión, con Power Apps vamos a ser capaces de crear aplicaciones rápidas, sencillas, dentro de la modalidad en modo lienzo, que vamos a integrar en aplicaciones del propio negocio. Con este tipo de acción, esta primera parte, lo que hemos visto ha sido la parte inicial de aproximación al curso, donde dentro del curso pues tenemos un conjunto, como vemos aquí, introducción a Power Apps, los bloques de creación, tecnologías relacionadas, en modo web admin, análisis de entornos. El próximo día vamos a ver toda la parte de análisis de entornos y creación en modo lienzo y el ejemplo con los componentes, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias, y para cualquier duda, por favor, acceder a soporte@nanforiberica.com o a través del foro y poder establecer cualquier tipo de interacción con el equipo de soporte, entre los cuales me encuentro yo. Un saludo y que os aproveche esta sesión.